Buenos días a todos. Si os parece, reanudamos la sesión de esta mañana. Como decíamos en la mesa de la inauguración, la vamos a dedicar a la humanización de la asistencia sanitaria, que hubiera sido quizá no deseable tener que hablar de ella, pero parece absolutamente imprescindible, ¿no? Para ello cuento con 3 compañeros inmejorables y hemos pactado cómo vamos a desarrollar la mesa. Voy a presentar a todos ellos y de esta manera será más ágil y posteriormente, después de sus intervenciones, por supuesto, abriremos un turno de preguntas. Voy a presentar a la primera de las ponentes. Ella es Taira Velasco Sanz. Muchas gracias, Taira, por acompañarnos. Es doctora en enfermería, trabaja en una unidad de cuidados intensivos, por tanto tiene una experiencia extraordinaria, sobre todo en estos últimos meses. En concreto trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. También es la presidenta de la Comisión de Deontología del Colegio de Enfermería de Madrid y tiene una amplia formación en temas éticos, en temas de cooperación internacional, y es autora también de numerosos artículos en materia de bioética. A mi izquierda nos acompaña el doctor Diego Real de Asúa. Es un amigo, ha colaborado con nosotros en varias ocasiones, nos hemos intercambiado más de un correo electrónico. Muchas gracias, Diego, por estar aquí. Diego es médico, es doctor en medicina, es especialista en medicina interna, realiza su trabajo actualmente, lo estábamos comentando ahora mismo, en el Hospital La Princesa de Madrid, y ahí trabaja con pacientes, con adultos con síndrome de Down, y también realiza un trabajo como bioeticista, pero con un modelo de consultor, un modelo diferente al de los comités de bioética al uso. Tiene también una amplísima formación en bioética, incluso ha tenido experiencias internacionales, ha trabajado bastantes años en un hospital de Nueva York, creo que es el Weill Cornell, ¿no? Y es una persona con muchísima experiencia en temas de bioética. Ha elegido como título qué papel deben jugar los médicos, qué quieren ser, en fin, muy interesante. Por último, a mi derecha, nuestro último ponente es el doctor Carlos Velayos, que va a hablar de la humanización, que es el gran título de la mesa. El doctor Velayos es también médico especialista en cuidados intensivos, es decir, tenemos 2 personas muy bregadas en los últimos tiempos, ¿no? Como el trabajo que han tenido las unidades de cuidados intensivos. Trabaja en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, tiene también una amplísima formación en temas de humanización y es miembro del grupo UCI, que yo no sé si todos conocéis qué es el grupo UCI. El grupo UCI es un grupo creado por profesionales inicialmente de los cuidados intensivos. Creo que Taira también es miembro de este grupo. Creo no, seguro, porque me lo está diciendo, es miembro de este grupo, que inicialmente trabajaba en la humanización de los cuidados en las unidades, en los servicios de medicina intensiva, pero que posteriormente se ha extendido a la humanización en toda la asistencia sanitaria. Lideran trabajos de cooperación con hospitales españoles, con hospitales sudamericanos, y yo os animaría a que entrarais en las publicaciones de este grupo, porque realmente son muy interesantes. Tanto es así que nosotros hemos creado una cátedra de humanización precisamente con el grupo UCI. Por tanto, yo creo que no podíamos tener mejores invitados, y por mi parte nada más darle la palabra a Taira y agradeciéndote nuevamente tu participación. Muchas gracias.
Buenos días. Bueno, lo primero agradecer al Comité Científico la posibilidad de participar en este seminario y sobre todo el lujazo de mesa con amigos. Y lo que voy a intentar aproximar un poquito es los retos que tenemos desde la enfermería en este siglo XXI. Como sabrán, si no se lo comunico, el 2020 fue declarado por la OMS el Año Internacional de la Enfermería. ¿Y de dónde surge? Pues nos tenemos que ir al Parlamento británico, en el que en el 2016 un grupo de trabajo específico que desarrollaba su labor sobre la salud global diseñó un informe de triple impacto en el cual desarrollaba que invertir en enfermeras mejoraría, por un lado, la asistencia en el cuidado de los pacientes, la salud de la ciudadanía y también mejoraría la equidad de género y mejoraría la economía sostenible. De este grupo de trabajo, su coordinador, el señor Cripps, junto con el Consejo Internacional de Enfermería y la Organización Mundial de la Salud, desarrolló la campaña de Nursing Now, que no sé si también se la conocen, pero pues se la traigo un poquito aquí. Los objetivos fundamentales que tienen es mayor inversión con respecto a la educación, el desarrollo de toda la profesión enfermera, mayor y mejor difusión de las prácticas que realizamos, mayor participación en política, por tanto, el liderazgo va a ser uno de los objetivos también importantes, mayores puestos de responsabilidad, a identificar esos factores. En definitiva, como señalaban, mejorar la salud, fundamentalmente elevando el perfil y el estatus de las enfermeras. Como decíamos, objetivo del liderazgo. Está publicado en The Lancet, en el cual fundamentalmente los tres objetivos básicos van a ser aumentar la visibilidad, liderazgo y todo ello revertirá en los cuidados de la población y de la sociedad. Y en enero empezamos a oír que había un virus por China, en febrero llegaba a Italia y en marzo llegó a España. Y esto supuso una gran crisis en todos los sentidos, fundamentalmente un nuevo reto. Pandemia ya en todo el mundo de coronavirus, hasta que vista la comparecencia del presidente del gobierno en unos minutos. No es lo mismo aplicar niveles éuticos en situaciones de normalidad que en situaciones de catástrofe absoluta. Es un trocito de un documental que les recomiendo, hablando de bioética, Kairos, del profesor Benjamín Herreros, en el cual, como señalaba, lo que nos ha supuesto esta pandemia ha sido un gran cambio con respecto a las relaciones humanas, los aislamientos, fundamentalmente, el cómo nos vamos a relacionar con los pacientes, con la familia, las distintas formas de comunicación, en el que efectivamente, como se ha señalado también al principio, las redes sociales y la tecnología cobró gran importancia y, en definitiva, supuso un gran desafío a nivel asistencial. ¿Y quién nos iba a decir que esa visibilidad que queríamos conseguir con ese Nursing Now nos la traería una pandemia? Pues bien, también algunos de los retos que decíamos con respecto a la atención fue ese acompañamiento, fundamentalmente, como decíamos, de pacientes que podían estar aislados y las distintas formas de comunicación en el que intentábamos acercar tanto a pacientes como a familiares con distintas iniciativas, tanto autonómicas como nacionales, lideradas por enfermeras. Hola, ¿es el familiar? ¿Son los familiares? Sí, mire, le llamo para darles una buena noticia, ¿eh? Mire. Hola, Olivia, que los quiero mucho. Muchas gracias. Me da cuenta la mascarilla. Con respecto a los medios de comunicación y fundamentalmente, ¿no?, el uso de las redes sociales, yo creo que algo que también señalaba Sara en la inauguración, debemos estar los profesionales sanitarios, fundamentalmente, puesto que también se va a ejercer fundamentalmente, ¿no?, promoción de la salud, lo único que tenemos que mantener una imagen virtual profesionalizada, es decir, tenemos que mantener los mismos rigor y mismos criterios que durante la práctica clínica, sobre todo relacionado con la confidencialidad, intimidad y el secreto profesional. ¿Qué cuelgo o no en las redes va a ser clave? También importante, esos cuidados holísticos que se intentan, ¿no?, trabajar, pues cambiaron, ¿no?, con casi unos cuidados de supervivencia, especialmente las unidades de cuidados intensivos, que no me entro mucho más, porque luego Carlos nos va a hablar de ello. Y también, derivado de ello, retos que nos enfrentamos los profesionales sanitarios. Fuimos el país con mayor número de contagios de los profesionales, en el que, como señala aquí Mónica Lalanda, tuvimos, ¿no?, que actuar con lo que había. Y también, derivado de la falta de personal, rescatar a nuestros estudiantes de cuarto, fundamentalmente en enfermería y también en medicina, en el que, como señala en este artículo, hubo sus luces y sus sombras, y especialmente porque ese soporte inicial que iban a dar, algunos ya ejercieron como enfermeras, lo que ha supuesto un gran choque emocional y lo que, en definitiva, tanto a nivel de los profesionales como también de los propios estudiantes, está viviendo como una necesidad.
el cuidado del profesional, desde este abordaje psicológico. También algo que, un gran reto al que nos supuso también esta pandemia fue la gestión de las campañas de vacunación, que llevamos años realizando desde las enfermeras, ¿no? Y algo también importante relacionado con la imagen, se realizó esta encuesta desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, en el que se quería valorar cómo había influido. Pues fijaros, con respecto a el trabajo, ¿no? La valoración del trabajo durante la pandemia, nos valoraban en un 9,22 en una puntuación de 10. Con respecto a si teníamos formación universitaria, aquí ya había algunas dudas, es decir, teníamos todavía un 22,2 que no sabíamos que éramos carrera universitaria. En relación a las especialidades, pues también, ¿no? Un 62,8% señalaba que sí éramos especialistas, aunque si también preguntabas de qué, habría gran diversidad. De hecho, nos han hecho como un listado de futuras nuevas especialidades. Y también fuera de lo que es el centro de salud o los hospitales, tan solo un 53% señalaba que podíamos trabajar en residencias, ¿no? Otros ámbitos de laboral pues se les quedaba bastante desconocido. Con respecto a las funciones, la mayoría nos relacionaba con respecto a la atención a la cronicidad, pero había muchas dudas en que pudiéramos ser profesores universitarios de la docencia y fundamentalmente liderar equipos de investigación como actualmente realizamos. Y también relacionado con la autonomía en nuestras funciones, todavía se seguía asociando un 70,8% a que eran fundamentalmente tareas delegadas de los médicos. Con respecto a esta imagen, como decíamos también, es importante señalar que un 70% consideraba que había mejorado esta imagen durante la pandemia, pero yo creo que nos han podido llamar, no nos han podido llamar más cosas, ¿no? Desde vacunadores, ¿no? Vacunadores motivados, o seguimos con todavía el término de ATS, en el cual ya hay un hashtag, ¿no? Alerta ATS, para denunciar, modificar, ¿no? Sobre todo en documentos oficiales que todavía se sigue utilizando dicha terminología, cuando, ¿no? Desde hace 30 años, más de 30 años que somos carrera universitaria, y ya pues, los estereotipos en los cuales se sigue luchando, como puedan ser, ¿no? Estos uniformes que vemos ahí, por ejemplo, a Mónica Lalanda, la diferencia entre una enfermera y lo que sería una gogo, otra compañera que señala fundamentalmente si voy con ese traje, ¿dónde me meto los bolis? Pero sobre todo quería reseñar una campaña de investigación que se está elaborando desde la Fundación de Enfermería de Investigación, FUDEN, liderada por la doctora Nélida Conel. ¿Buscas enfermera en Google? ¿Esto te representa? Tenemos una historia detrás, por lo que no es raro que la imagen de antes se haya mantenido. Pero ahora no solo somos eso. Somos mucho más. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. Esa niña sí, no, esa no soy yo. ¿Qué somos? La enfermería es muy amplia y diversa. No existe una única imagen que represente todo lo que somos. Pero sí sabemos lo que no somos. Que ríe por nada. Los fake nurses no nos representan, no son una imagen justa de la enfermería. Si no, esa no soy yo. Somos 28 millones de enfermeras en todo el mundo, el colectivo sanitario más numeroso. Si cada uno de nosotros identificáramos y consiguiéramos cambiar una fake nurses, en un año la imagen social de la enfermería sería más justa. De los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que se acobarda frente a una voz. Corre la voz. Notifica los fake news y cambiemos la narrativa sobre la enfermería. No, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo ya no soy esa que pierde esperanza, piénsalo ya. Muchas pequeñas acciones locales generan grandes cambios globales. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Únete al proyecto Fake Nurses y colabora notificando todo aquello que crees que no muestra una imagen justa de la profesión. Esa no soy yo. Al cual les animo que cuando identifiquen una imagen que no se corresponda con lo que es la enfermería actualmente, pues lo notifiquen.
algo de lo que señalaba que es muy importante, ¿no? También el desarrollo de las especialidades de enfermería. Ha habido una gran trayectoria desde este siglo XX, pero fundamentalmente el que está en vigor es del 2005 y tenemos 7 especialidades reconocidas. Fundamentalmente tenemos las enfermeras obstétricas ginecológicas, es decir, la matrona, que quizás sea una de las más conocidas, enfermería en salud mental, enfermería del trabajo, enfermería geriátrica, enfermería familiar y comunitaria, que empezará dentro del examen EIR el próximo año, enfermería pediátrica y el gran cajón desastre, como podemos llamarle, esa enfermería médico-quirúrgica, que todavía no está desarrollada, pero porque incluiría especialidades como las que hemos vivido en esta pandemia, unidades de cuidados intensivos, con lo que implica esa complejidad y manejo del paciente, unidades de diálisis, quirófano, urgencias, todo ello dentro de lo que digo que sería esa médico-quirúrgica. El Gobierno señala que parece que iban a sopesar incluir 3 nuevas especialidades, entre ellas la especialidad de cuidados intensivos. Esperemos a ver en qué se desarrolla. Otra parte importante que señalábamos era la participación en política sanitaria. Fundamentalmente, algo que también se reclamó es que participáramos dentro de las comisiones, fundamentalmente la de reconstrucción. Esta es una noticia de mayo del 2020 en el que se empezó este movimiento y se consiguió finalmente que se incluyera. Estamos con ahora la de valoración de la gestión del COVID y pues también seguimos fuera, lo único que se ha intentado también reivindicar, puesto que si otro de los profesionales, ¿no?, que también ha generado y que ha estado gestionando durante la pandemia, no solamente a nivel de recursos, sino también a nivel de personas, pues hemos sido las enfermeras. Con respecto a la regulación a nivel de plantillas, también se hizo una propuesta en 2019, sobre todo porque está fundamentalmente relacionado con una infradotación que tenemos en España. Ahí lo que se pretende es que por lo menos tengamos un ratio que haya una enfermera por cada 6 pacientes en hospitalización y una enfermera para 2 pacientes de UCI. Pues otra de las leyes que también pues, han puesto todo el Gobierno de acuerdo en que se paraliza de momento. También relacionado con ello se ha visto que unos mejores ratios disminuyen la mortalidad, incluido este estudio que se ha hecho a nivel europeo de lo que sería la disminución de los contagios. Por tanto, la importancia de que, en definitiva, todo ello va a repercutir en los cuidados y atención de los pacientes. Y también reseñar con respecto a la nueva aprobación de la Ley de Regulación de la Eutanasia, pues la participación que tuvimos desde el Colegio de Enfermería, desde la Comisión Deontológica, con el informe que elaboramos, en el que algunas de las recomendaciones que hicimos se tomaron en cuenta, en concreto la inclusión de la enfermera dentro de las comisiones de garantía y evaluación. Otra de las partes importantes será, relacionada con esta aprobación de la ley, la necesidad de unas competencias específicas, no solamente de enfermería, también del resto de profesionales, fundamentalmente medicina, en lo que ya desde la SECPAL y la ECPAL diseñaban en 2013, competencias transversales en cuidados paliativos, y yo incluyo, y bioética, clave para el proceso deliberativo que se tiene que establecer con el paciente. Y uno de los grandes retos que tenemos es la atención a la cronicidad, fundamentalmente por el gran envejecimiento poblacional que tenemos. Y lo que requieren, sin ninguna duda, y que también hemos visto en la pandemia, es el cambio de enfoque. Tenemos que centrar nuestros cuidados en la calidad de vida. Tenemos que romper el tradicional modelo paternalista y biomédico centrado en la enfermedad a una relación deliberativa en la que exploremos los valores de paciente, familia y profesionales y tomemos decisiones de forma conjunta. ¿Para qué? Para identificar esos aspectos, un abordaje adecuado desde el punto de vista físico, psicológico, social y, por supuesto, a nivel espiritual, en el que las enfermeras tenemos una posición privilegiada con ese pie de cama para identificar esas necesidades fundamentalmente y también puesto que somos los profesionales responsables del cuidado profesionalizado. Dentro de ello, importante incluir también la planificación compartida de la atención como eje central de la atención sanitaria, es decir, tenemos que aprender a tener estas conversaciones con los pacientes antes de que nos lleguen, por ejemplo, a una UCI y ese paciente a lo mejor no hubiera querido que le ingresaran. Importante empezar estos procesos y esta comunicación desde todos los ámbitos, especialmente en atención primaria. Traigo esta revisión sistemática en pacientes crónicos en el que se valoraba qué intervenciones de enfermería mejorarían esa calidad en su atención y fundamentalmente mostraron que eran 2 modelos, el de gestora de casos y la enfermera de práctica avanzada. Pregunto, ¿conocen qué es la enfermera de práctica avanzada? Algo un poco desconocido, ¿no? Tenemos las directrices desde del Consejo Internacional de Enfermería que señala esta enfermera
generalista, que también puede tener algún tipo de especialidad, pero que va a adquirir unas competencias específicas con una maestría y unas habilidades específicas necesarias para poder abordar situaciones complejas. Y de hecho se nos explica fundamentalmente las competencias que debemos adquirir con respecto al liderazgo, gestión del cuidado, gestión de la calidad, gestión del cambio, mentoría también y consultoría, y todo ello importantísimo con la evolución que está teniendo la profesión y sobre todo el poder atender las necesidades de la población. Otro de los estudios también que les traigo está realizado en Suiza, en el que identificaron cómo incluir la enfermera de práctica avanzada en atención primaria mejoraba la atención de los pacientes, incluyéndola dentro del equipo junto con el médico de atención primaria y la enfermera. En este estudio que se realizó en las Islas Baleares, lo mismo que se incluía con respecto a la enfermera de práctica avanzada, se identificaba qué competencias específicas tendría que tener aquí en España para que desarrollara dicha función. En definitiva, el rol que tenemos las enfermeras fundamentalmente es a nivel asistencial, gestor, docente y, por supuesto, investigador. Como saben también, sobre todo con el desarrollo, gracias a través de Bolonia, de los programas de máster y de doctorado. Y algo que tenemos que también incluir como una parte fundamental para la atención de los pacientes es la participación en la toma de decisiones, especialmente ante medidas de limitación del tratamiento de soporte vital, no solamente en la UCI, sino también, por ejemplo, en hospitalización. Clave para ello, los pasos que tenemos ante una persona que podemos, ¿no?, identificar si este tratamiento está siendo fútil, la deliberación por parte del equipo, en el que vuelvo a reivindicar la importancia de que la enfermera participe en este proceso de toma de decisiones. ¿Y cuál es la situación actualmente en España? Les traigo mi ámbito, que son las unidades de cuidados intensivos. Pues los estudios lo que nos comentan es que las decisiones no se toman en equipo, que la propuesta parte del médico responsable, que la enfermera apenas participa en el proceso deliberativo, aunque sí se ensalza la importancia del trabajo interprofesional, que en definitiva es lo que queremos intentar integrar en la práctica real. Y el rol que tienen las enfermeras en este sentido será como cuidado directo del paciente, abogan, ¿no?, como defensoras de sus derechos, con respecto a la familia hace como de mediadora entre el médico y el paciente, y con respecto al equipo la importancia de que participe en ese proceso deliberativo. También importante, en este artículo nos señalaban que esa toma de decisiones siempre se debe realizar de forma compartida y desde el punto de vista interprofesional. Tenemos que empezar a trabajar desde lo que sería ya estudios de grado, la simulación clínica transversal de forma interprofesional, para que antes, o sea, cuando ya salgamos al ámbito laboral, sepamos trabajar en equipo. Y también algo clave, que hemos además estado en unas jornadas esta semana con Diego, la participación en ética clínica. Es fundamental que también las enfermeras, como saben, están en los comités de ética asistencial, pues el paso que la sociedad nos exige actualmente es que se implementen métodos más rápidos, más ágiles, para que los profesionales que tengan cualquier tipo de duda, de conflicto, puedan consultar de forma rápida con lo que serían los consultores de ética clínica. Por tanto, será un papel clave también incluir a las enfermeras como consultoras de ética clínica, fomentando sus competencias necesarias y también facilitando el apoyo por parte de lo que sería a nivel de la institución. Y algo también, ayer tuvimos las jornadas desde la Comisión Deontológica en el Colegio de Enfermería de Madrid, en el que fundamentalmente abordábamos la necesidad del cambio del código deontológico. El de medicina pues sí que ha tenido varias actualizaciones, pero el de enfermería va un poquito con más retraso. Este año, 2021, el Consejo Internacional de Enfermería presentaba su modificación, pero el que tenemos regido actualmente en España es de 1989. La modificación que se hizo fue en el 98, lo único fue a nivel de formato, es decir, de naranja pasó a azul, pero el contenido seguía siendo el mismo. Por tanto, desde la Comisión Deontológica realizamos una propuesta para esa mejora necesaria, puesto que no tenemos que olvidar que los códigos deontológicos son normas de obligado cumplimiento, que el objetivo fundamental es la autorregulación de las profesiones. Por tanto, es una guía clave para los profesionales de cara a la práctica clínica. Nuevos retos, por tanto, que tenemos desde lo que sería el ámbito de este profesionalismo, integrar esa heteronomía, esas normas, esas leyes, estas partes de la deontología como una ética profesional y, en definitiva, como una ética propia. ¿Para qué? Para poder tener estas competencias necesarias en las que fundamentalmente la ética del cuidado es la base con respecto a cómo establezco estas relaciones con el paciente y a nivel del equipo. En definitiva,
visibilizar la imagen social y virtual de la enfermera, liderazgo, participación en política sanitaria, continuidad de cuidados y atención a la cronicidad, y también importante el desarrollo real de las especialidades, enfermería de práctica avanzada, participar en ética clínica y la modificación del código deontológico. Quiero terminar con la doctora Doris Greenspan, que es un referente en enfermería, en el que señala: un país con buenas enfermeras será más feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer en primer lugar también la invitación para poder participar en estas jornadas con ustedes, ¿no? Y a mí me ha tocado, ¿no?, que no es elegido, hablar de el médico en el siglo XXI. Se atribuye a Albert Einstein la frase el médico del futuro será uno mismo, ¿no? Viendo desde luego la profusión de libros de autoayuda, de técnicas de cuidado, de mindfulness, de dietas, pues no deja de parecer que efectivamente estamos acercándonos a ese ideal, ¿no? Es verdad que la frase tiene una parte, encierra una verdad muy interesante, ¿no?, que es que cada vez tenemos que ser más corresponsables de nuestra propia salud, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves que probablemente quería reseñar Albert Einstein, pero yo creo que en sí la frase probablemente no llegue nunca a alcanzar el ideal, ¿no? En primer lugar porque las personas, todos tenemos la experiencia de que la enfermedad trasciende el ámbito de lo personal y de lo individual, ¿no? Y en segundo lugar porque una vez ha trascendido ese ámbito, no conozco a nadie que haya gestionado su enfermedad de forma autónoma, sin apoyo absolutamente de nadie, y en muchos casos sin apoyo de esos profesionales, ¿no? Entonces, esa historia de cómo creo que pueden y que deben ser los profesionales en los próximos años es la que yo quiero compartir, que se aleja bastante de la foto inicial. Y para ello voy a hablar de estos 4 aspectos, ¿no? Voy a hablar de por qué necesitamos cambiar de modelo, vamos a hablar de cuáles son las necesidades del sistema, por tanto, ¿no?, para hablar de 2 cuestiones, de profesionales y de instituciones, porque veremos que esa relación entre profesional e institución va a ser una de las piezas claves en los años que nos vienen, ¿no? En primer lugar, es evidente que tenemos que cambiar de modelo. Esto, gracias a Dios, no lo dice Diego Raldasúa, sino que lo apoyan muchísimas sociedades médicas. Entre ellas yo les presento la iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Interna, que es la que a mí me compete, ¿verdad?, pero que no está aislada en este tema, que han elaborado una monografía que se llama El Hospital del Futuro, ¿no? Y en ellos empiezan sentando unas bases que son bastante claras, que es que si la capacidad de financiación del sistema se mantiene o crece al ritmo que está creciendo actual, pero el crecimiento de fuentes de gasto aumenta también al ritmo al que lo está haciendo, y eso se va a deber al envejecimiento de la población, se va a deber a los cambios en innovación y en digitalización que solicita la actividad profesional, y va a deberse también a los cambios en expectativas de los ciudadanos, ¿no? Es decir, los ciudadanos ahora tienen unas expectativas no solo de poder elegir dónde recibir la asistencia, sino de poder ser copartícipes en la misma, ¿no? Y eso implica un aumento en el gasto sanitario. Este grito de cambio no ha venido, como digo, desde una sociedad médica específica, pero desde luego sí que se ha hecho muy patente a partir de un momento específico, ¿no?, que ha sido la crisis sanitaria en la que nos hemos visto envueltos en los últimos años, ¿no? Aquí les presento uno de los textos que está escondido en una de las subcomisiones más profundas del Congreso, pero que es de acceso público. Digo escondido por probablemente la escasa capacidad de trascendencia que ha tenido hasta ahora, que se llama Por una refundación del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y este es un escrito que está elaborado por profesionales sanitarios, ¿no?, en el que lo que plantean, como ven en las 2 últimas líneas, es señalar las principales deficiencias que observamos en el sistema y sugerir posibles soluciones. Pues bien, ¿qué es lo que solicitan los profesionales? Bueno, pues lo que solicitan no es que nos demos cuenta de que el Sistema Nacional de Salud está infrafinanciado, y que no podemos seguir con la financiación con la que estamos contando ahora. Además señalan que ese Sistema Nacional de Salud está desestructurado,
en el que el Ministerio de Sanidad ha perdido muchas de las competencias que todavía debería tener y que la pandemia ha puesto sobre la mesa, y además está desintegrado. Señalan que hay que poner más hincapié en aspectos y en el fortalecimiento de un sistema sólido de salud pública y también de un sistema más sólido de atención primaria, ¿no? Y después hablan de otros dos aspectos, como es la dispersión de datos que tiene un paciente en múltiples subsistemas informáticos dentro de una misma comunidad, que impide que su tratamiento sea homogéneo, no ya en una comunidad, sino en todo el país, ¿no? Y también hablan de un aspecto muy concreto que también nació en el marco de la pandemia, que es el acceso equitativo a medicamentos y a oportunidades de tratamiento, ¿no? Que ha habido ciertas discrepancias en función de hospitales y en función de comunidades a la hora de acceder a los mismos, tanto en el marco de la pandemia como en el marco, por ejemplo, de proyectos de investigación y demás, ¿no? Luego, el cambio que se quiere, vamos a decir que está razonablemente claro, Eso implica un cambio en las instituciones sanitarias. Y ese cambio en las instituciones sanitarias también está razonablemente claro, ¿no? Aquí les presento un proyecto que se llama el Hospital del Futuro. Es un proyecto que no nace desde la sociedad española, sino que también nace desde la sociedad británica, de Future Hospital, pero que hemos traducido y hemos trasladado a nuestro entorno, y aquí les ofrezco algunas de las conclusiones, ¿no? En este Hospital del Futuro, que es el ámbito en el que yo elaboro, en el que yo desarrollo mi asistencia, se plantea el hospital como una plataforma de servicios que estará organizada, en vez de por servicios, por equipos asistenciales que tienen que empezar a funcionar como equipos multidisciplinares, y no solo multidisciplinares entendido como distintas disciplinas o especialidades profesionales, sino como distintos profesionales, como acabamos de oír a la doctora Velasco, ¿no? Esos equipos multidisciplinares, además, tienen la obligación de atender al menos a dos grandes grupos de pacientes, que son los pacientes agudos y los pacientes pluripatológicos, ¿no? En ese contexto se entiende, además, que esas unidades asistenciales probablemente desdibujen también las fronteras físicas del hospital, ¿no? Y, como no puede ser de otra manera, los internistas que escriben este trabajo pues pretenden situar a su colectivo como líder dentro del motor de cambio. Eso es perfectamente razonable, no tengo por qué posicionarme al respecto, ¿verdad? Pero en cualquier caso la reflexión que subyace creo que es la parte más interesante de ello, ¿no? Aquí les presento cómo entienden entonces el Hospital del Futuro, ¿no? Que es un centro donde se darían redes de cuidado, ¿no? Y les voy a ir desglosando las siglas, ¿no? Sería la unidad de asistencia o la unidad de asistencia a pacientes cardiológicos, la superior, a la derecha la de a pacientes con cáncer, inferior a pacientes, unidad asistencial a pacientes con trastornos neurológicos, y después tener un grupo de soporte radiológico y un grupo de soporte de laboratorios clínicos, ¿no? Y eso estaría comunicado con o bien los centros de salud, o bien centros de media larga estancia, o bien el domicilio del paciente, ¿no? Pues bien, tanto los hospitales como el sistema lo que tiene clarísimo es que el centro de esa asistencia radica en el profesional, ¿no? Lejos de lo que pensaba Albert Einstein que debía radicar en el paciente, pues no, radica en el profesional, ¿no? Y de ese mismo manuscrito que les presentaba inicialmente, ¿no?, se destaca en los primeros párrafos la centralidad del profesional. Dice: desde luego la emergencia sanitaria lo que ha puesto sobre la mesa es que el principal activo del sistema son los profesionales bien preparados, comprometidos y con una enorme generosidad. Un ejemplo para todos, ¿no? Esto se escribía, por supuesto, en el marco de una pandemia donde todavía estábamos todos muy afectados, porque esto se escribía además, como ven ustedes, en abril y mayo de 2020, ¿no? Pero entonces, a esos profesionales, ¿qué debemos de darles? Bueno, pues en primer lugar, ¿no?, se me pidió también que hablar de cuál debe ser el papel del profesional en el siglo XXI, ¿no? Y yo les planteo aquí algunas de las características que se le solicita a ese profesional, ¿no? Como puede ser tener conocimiento de cómo funciona el Sistema Nacional de Salud, tener competencias en gestión clínica y en digitalización, ¿no?, tener competencias en profesionalismo y en bioética,
y estar centrado tanto en la posibilidad de un enfoque ambulatorio de problemas que actualmente manejamos dentro del hospital, como puede ser desarrollando unidades de hospitalización a domicilio, unidades de salida dentro de la zona de confort, ¿no? Y esto de hecho también ocurre incluso dentro del hospital desde las unidades de cuidados intensivos, a las que tampoco me referiré específicamente ahora, pero que cada vez tienen un brazo más largo hacia integrarse dentro del resto de la institución, ¿no? Centrada fundamentalmente en la aplicación de estos cuidados en pacientes bien pluripatológicos, como ya hemos comentado, o bien pacientes agudos, ¿no? Pero claro, para desarrollar esto hacen falta tres cuestiones, ¿no? Y tres cuestiones que están señaladas también en ese documento marco, ¿no? La primera es tener estabilidad laboral. La segunda es tener expectativas de desarrollo profesional y la tercera es tener una remuneración acorde no solo a estos dos aspectos, sino a la labor que desarrollamos, ¿no? Fíjense que mis conclusiones están siendo bastante más prosaicas que la imagen inicial del médico del futuro con las gafas de Google, ¿verdad? Pero la realidad es que esas tres pilares en lo que se centran es en cómo conseguimos mejorar el bienestar del profesional, a lo que también hacíamos referencia en la ponencia previa. Y es que el bienestar del profesional se ha convertido en una de las claves de los nuevos modelos de asistencia para el siglo XXI, ¿verdad? Les presento uno de los trabajos que reflexionan sobre hacia dónde tiene que dirigirse ese bienestar profesional, ¿no? Y presenta cómo se ha ido desarrollando el rol del profesional médico a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y cómo al principio pues los médicos eran personajes que tenían características de deidad, ¿no? Eran dioses, que eran perfectos, de los que se esperaba que absolutamente no pusieran ningún límite a su trabajo, y de ahí también los roles que hemos visto derivados, entre otras cosas, de los profesionales de enfermería, ¿verdad? Pero eso ha llevado a un fracaso, ¿no? Al fracaso del profesional, pero en cualquier caso, en una primera fase de bienestar 1.0, los médicos seguiríamos siendo, bueno, pues gente que, si bien tiene que empezar a compaginar la vida personal con la de laboral, se exige que eso se haga, desde luego, sin el menoscabo de la actividad profesional, ¿no? Peleando por sus propios medios, de tal forma que los profesionales acabamos viendo a las instituciones, ¿no? Como el malo de la película, es decir, a mí me gustaría hacerlo mejor, me gustaría desarrollarme apropiadamente, pero la institución no me lo permite, ¿no? Y de ahí hemos tenido que trascender a una segunda fase, que es en la que creo que estamos ahora, con una implementación un poco desigual, pero en cualquier caso creo que estamos llegando a ello, en la que los médicos lo que somos personas, ¿no? Menos mal, por fin hemos llegado a ese punto. Y como personas pues somos vulnerables, y como personas tenemos una miriada de problemas en las que no somos expertos, ni siquiera somos expertos en medicina, pero en cualquier caso lo que nos hemos dado cuenta es que para cambiar el sistema lo más razonable es que trabajemos junto a las instituciones para desarrollar qué modelo institucional queremos y qué modelo de sistema queremos, que es exactamente también lo que proponía la doctora Velasco. De tal forma que ellos pues proporcionan una serie de herramientas, ¿no? Dicen, bueno, tenemos que pasar del quejarnos a la acción, tenemos que pasar a centrarnos en la persona del profesional, a adaptar los horarios de manera flexible, alinear el profesional y los objetivos de la institución de tal manera que todos podamos seguir ganando en este debate, ¿no? Con lo cual, como ven ustedes, en este breve recorrido he hablado de por qué necesitamos cambiar, y eso es impepinable, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en ello, pero cómo debe ser ese cambio tanto a nivel institucional, ¿no? En esos hospitales del futuro, y cómo debe ser ese cambio, al menos a corto o medio plazo, a nivel profesional en los arranques, en los albores de ese siglo XXI. Y ese cambio está asociado a un desarrollo de modelo centrado en el bienestar institucional y profesional, porque eso, como ya se ha hablado antes, repercutirá en la salud y en el bienestar de los pacientes. Sin más, quiero agradecer a todas las personas que hacen posible que yo esté hoy aquí con ustedes, ¿no? Y darles también a ustedes las gracias por su atención. Muchas gracias y Carlos, cuando quieras. Pues buenos días, agradecer a la organización la oportunidad de estar hoy aquí presente y participando en este seminario.
y vamos a seguir hablando del futuro de las profesiones sanitarias. Voy a coger el testigo de mis compañeros y ahora pues, vamos a hablar sobre la humanización de la atención sanitaria con una coletilla ahí que me parece interesante, que es ese de la necesidad a la obligación. Si me quisiera presentar tendría que decir que soy intensivista, que esa es mi especialidad, que soy médico, que me formé en el hospital clínico y bueno, pues probablemente hace unos años, tendría que explicar en qué consisten las unidades de cuidados intensivos, pero ahora yo creo que eso es un papel, es una parte del hospital que todos tenemos muy claro, donde sabemos que está la ventilación mecánica, sabemos en qué consiste un prono, la escasez de camas, la presión asistencial, todo eso ya lo conocemos. Cuando te formas como médico intensivista, pues bueno, pues te interesa todo lo que tiene que ver con la medicina y te das cuenta además de que tenemos una serie de tecnologías, aparatos y posibilidades en unas unidades de cuidados intensivos que necesitas aprender y donde, bueno, pues ahí pones mucho empeño y mucho trabajo para que eso salga bien, para que el ingreso en una unidad de cuidados intensivos para un paciente grave resulte en un buen resultado, resulte en la supervivencia del paciente. Y lo que pasa es que bueno, pues todo eso es verdaderamente abrumador, nos ciega, nos absorbe, es un tema, la tecnología, la ciencia, las técnicas, pues que realmente ocupa mucho de nuestra formación. Entonces, a veces se diluyen otros aspectos y eso, con el tiempo, cuando deja de ser un reto tan importante la formación en la tecnología y las técnicas, empiezas a darte cuenta de que hay otros aspectos muy importantes. Y uno de ellos son las personas y la humanización. Si cojo el título de la charla, esto de la humanización, de la necesidad a la obligación, y vamos al diccionario de la Real Academia Española, podemos ver que humanizar tiene una expresión ahí muy bonita, que es hacer humano, familiar, afable, incluso hacerse benigno. Parece que es algo importante en relación a la atención sanitaria. Si vemos qué significa la necesidad, la segunda acepción habla de que es aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir, y si atendemos a qué significa obligación, pues nos daremos cuenta en la segunda acepción, que es la que me gusta a mí, que es una imposición o una exigencia moral que debe regir la voluntad libre. De tal forma que podríamos empezar esta charla ya con las conclusiones y así tenemos claro de qué estamos hablando. Y podemos reformular el título de la charla, la humanización de la atención sanitaria, de la necesidad a la obligación, como que hemos descubierto que una atención sanitaria humana, familiar, afable y benigna no es solo algo que no puede faltar o a lo que no podemos resistirnos, es decir, no es solo una necesidad, sino que, y más aún después de esta pandemia, sino que es una exigencia moral que debe regir nuestra libre voluntad. Es decir, que hemos descubierto inicialmente que la humanización era una necesidad y ahora estamos convencidos de que es una obligación. Y eso deja al margen algunas cosas que no son la humanización de la atención sanitaria. La humanización de la atención sanitaria no debería ser una moda, que hoy está en boca de todos y otro día dejará de estarlo porque pasó de moda. No debería ser el postureo de las redes sociales, de la imagen, de la hipocresía que se nos ha comentado en la charla inicial. No debería ser un adorno, es decir, no debería ser ese barniz que puede dar un poquito de brillo, pero que sigue centrándonos la atención y la preocupación en otros aspectos. No debería ser un discurso vacío, no deberían ser palabras que luego no tienen detrás realidades y hechos tangibles. No debería ser copiar y plagiar, no debería ser hacer lo que otros hacen y reproducirlo de forma como una especie de fotocopiadora. Y no debería ser tampoco un negocio. No estoy en contra de ganar dinero, pero evidentemente si la humanización la convertimos en un negocio estamos desvirtualizando lo que debería ser. Y como tampoco quiero teorizar sobre la humanización, sino que quiero llevaros a la misma visión que tengo yo sobre la necesidad de esta humanización, pues vamos a centrarnos en un caso real. Este caso real se publicó en Twitter, en un hilo, y es el caso de una chica joven, Lidia, 22 años, que era de Palencia y que justo saliendo de la pandemia, 2 de mayo de 2020, comienza con síntomas neurológicos y dolor de cabeza. La atienden en urgencias y le dicen que la cosa parece grave y que debe ingresar. La trasladan a Valladolid y en el clínico de Valladolid, el día 6 de mayo de 2020, situaros en aquellos momentos, pues ingresa. En principio intentan su familia ver si pueden acompañarla, pero los protocolos dicen que no se puede acompañar en esos momentos a los pacientes que ingresan.
Su madre intenta dejar el teléfono anotado a una enfermera para que lo conserve y la enfermera dice que ese papel no va con ella y infinito desprecio diciendo con 22 años su hija ya sabe lo que tiene que hacer. Dice en el hilo de Twitter, portazo, una expresión que se irá repitiendo. Ingresa el 6 de mayo, el día 11 se le hace una resonancia, se confirma que hay un tumor cerebral, la cosa es muy seria y ese día de la resonancia es el primero y único que su madre puede ver a Lidia en el hospital. El día 14 de mayo le operan. La cirugía sale bien, el tumor es grande, es maligno, se envía a analizar y su madre vive toda esa situación desde la distancia. A continuación, el día 18 le dan de alta, ha sido un ingreso breve y queda pendiente de seguimiento en el hospital de Burgos, donde está el oncólogo, y queda pendiente un poco de ver qué pasa con el tratamiento definitivo oncológico de ese tumor y pendiente de resultados de anatomía patológica. El oncólogo de Burgos, que por cercanía y por acompañamiento familiar, para la familia son buenas palabras lo que tienen para él, se vuelca en el caso y trata de identificar, junto a los patólogos de Valladolid, cuál es el origen del tumor, cuál es la anatomía patológica del tumor. Pero, a pesar de que llaman todos los días a Valladolid, nadie responde, nadie coge el teléfono. La familia consigue finalmente hablar con el clínico de Valladolid y les dicen que están siendo muy pesados, que están insistiendo mucho, que no vuelvan a llamar, que tienen mucho trabajo y que cuando estén los resultados los comunicarán. El tiempo va pasando, el oncólogo está desesperado, no puede iniciar el tratamiento sin el resultado de la biopsia. La muestra se ha mandado a León para ampliar estudio y en León pues todavía no tienen resultados. El oncólogo llama a Valladolid y desde Valladolid le vuelven a insistir. Por favor, no llaméis, estáis molestando ya con tanta insistencia. Y el 15 de junio, ha pasado ya más de un mes, sigue sin noticias. La familia, a base de insistir, consigue ir a Valladolid a hablar con la neurocirujana. La neurocirujana les atiende prácticamente sin sentarse y de pie les explica que ese tema ya no es suyo, que es un tema de oncología. Y probablemente tiene razón, pero la familia también siente un nuevo portazo, una falta de atención, de consideración, de comunicación, de cercanía. Y finalmente, el día 2 de julio, el oncólogo de Burgos les expone que siguen sin tener resultados, pero la evolución de Lidia cada vez es peor. El 9 ya no habla, deja de ver, ya no camina y es ingresada y Lidia fallece el día 12 de julio. Una historia muy triste que probablemente, pues desde un punto de vista estrictamente científico y médico, pues a lo mejor no tenía gran solución, porque esos resultados no creo que no llegaran porque no se quisieran acelerar los análisis, sino que no se dispusieron a tiempo. Llegaron unas semanas después, el tratamiento sería complicado, evidentemente, pero era posible y no llegó. En cualquier caso, bueno, pues esta es la historia que se vuelca en redes de la experiencia de vida de la familia y a mí lo que desde luego me plantea, más allá del caso clínico, más allá de la elección del tratamiento, más allá de los tiempos en los que se mueve una biopsia y el resultado de anatomía patológica, a mí lo que me hace cuestionarme es sobre la deshumanización de la atención sanitaria. Porque, evidentemente, y esto lo tenemos todos claro, la atención sanitaria se ha vuelto algo sofisticado, complejo, muy eficaz, donde la tecnología juega a nuestro favor, y yo creo que nadie quiere renunciar a eso. Nadie quiere renunciar a los resultados que una medicina con un respaldo científico, técnico, tecnológico nos proporciona. Y yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos y no sabría trabajar sin esos aparatos. Necesito monitorizar al paciente, necesito darle soporte respiratorio con un ventilador, necesito una máquina de diálisis que sustituya la función renal, necesito hasta ese aparato que hay en primer término, que es un balón de contrapulsación aórtico, que es un balón que entra en la aorta y late y pulsa al mismo tiempo que el latido cardíaco para facilitar el trabajo a un corazón que no puede latir. Todo eso es maravilloso, pero detrás de todo eso hay una persona y no podemos olvidarnos. De hecho, una de las claves de lo que está pasando en nuestra sanidad y de lo que nos hace abrir los ojos para ver que la humanización es necesaria, es que esa euforia tecnicista nos ha hecho ciegos a la condición humana, que en realidad es falible, es finita y es mortal. Y esa condición humana está ahí, y no hay máquina que pueda sustituirlo.
Y la experiencia del paciente cuando ingresa en el hospital, y más aún cuando ingresa en una unidad de cuidados intensivos, es la experiencia de la propia enfermedad, también del sentirse vulnerable, del sentir que pierdes tu autonomía y tu capacidad para cuidarte tú a ti mismo, la separación de tus seres queridos, la falta de información, la pérdida de la desprotección, la sensación de desprotección, la pérdida de intimidad en muchos casos, la pérdida del rol y de tu identidad, la que juegas habitualmente en tu vida, la sensación de dependencia de unas máquinas, la incapacidad para comunicarte de forma adecuada, sufrir unas técnicas invasivas, dolorosas, incómodas, en definitiva, estar viviendo en un ambiente mucho más hostil y con una sensación de miedo. Yo creo que si habéis estado ingresados en un hospital, o habéis tenido a alguien cercano ingresado en un hospital, a lo mejor no todos estos aspectos y no todos con la misma intensidad, pero muchas de estas cosas, de ese miedo, de esa vulnerabilidad, de esa falta de intimidad, de esa falta de información, lo hemos vivido. Porque por mucho que tengamos antibióticos, por mucho que tengamos anticuerpos monoclonales, resonancia magnética, pruebas de imágenes sofisticadas, hay cosas que no podemos sustituir y el calor de las personas que queremos, la cercanía de las personas que queremos, eso no hay tecnología ni ciencia que lo sustituya. Y por eso en las unidades de cuidados intensivos es un sitio donde inicialmente nos llamó la atención ver que los familiares, que son los primeros acompañantes, los primeros cuidadores de las personas que tenemos ingresadas, se quedan detrás de la puerta y les convertimos en una visita incómoda cuando deberían ser los principales acompañantes. Y la experiencia de estar al otro lado de la puerta es una experiencia verdaderamente dura. Y por eso esos carteles de no están permitidas las visitas, de dejar fuera a la familia, es una de las cosas que nos llevó inicialmente a pensar que la humanización y repensar cómo es nuestra atención sanitaria era imprescindible. Decía Víctor Hugo que el infierno está todo en esta palabra, soledad, y una puerta que separa al paciente y a la familia es una antesala del infierno. Si todo esto lo habíamos visto como necesidad antes de la pandemia, podéis imaginaros lo que ha supuesto a partir de cerrar los hospitales a todo acompañante y a toda visita. Los pacientes estaban solos, ingresados sin posibilidad de estar acompañados y la única compañía eran los profesionales, detrás de un EPI, detrás de unos guantes y en muchas ocasiones acompañando en situaciones verdaderamente complicadas. Esto es lo que hemos vivido en la pandemia y esto es lo que, desde mi punto de vista, uno de los grandes argumentos para pensar que la humanización que habíamos descubierto como necesaria ahora es obligatoria. Por otro lado, los hospitales sabemos que están diseñados para atender a las enfermedades, no están diseñados para atender a las personas. Y el centro, lo que ocupa el diseño, el planteamiento y lo que busca un hospital, con sus salas, con sus zonas de espera, con sus consultas, es atender a las enfermedades. Esto, de alguna forma, es convertir a los pacientes, cosificarles, convertirles en un cuerpo en los que albergan enfermedades. Nos interesan los pacientes en la medida en que nos interesan las enfermedades. Todos somos diferentes, cada uno tiene un estilo, cada uno tiene una personalidad, unos valores, una historia, una biografía, cada uno tiene unas aspiraciones y todos somos distintos y solo tenemos que mirarnos para darnos cuenta de ello. Sin embargo, cuando un paciente entra en el hospital, se convierte todo el mundo en el paciente de la cama 17, el paciente de la neumonía, nos ponen un pijama o un camisón de esos que se nos ve el culo y hemos pasado de ser la persona con nuestros valores única y especial, distinta y con nuestras características y circunstancias únicas a convertirnos en una serie de números, una serie de casos, una enfermedad. Y eso, bueno, pues nos cuestiona si tratamos en serie o si tratamos en serio. Por eso nosotros desde la humanización también descubrimos que otro aspecto fundamental era que las estructuras hospitalarias estuvieran al servicio de las personas y no al contrario. Y de hecho, pues le dimos una vuelta a la sala donde estaban los familiares para que en vez de ser una sala de espera, donde lo único que tenían era la posibilidad de sentarse, fuera
una sala de estar donde se pudiera hacer algo más que esperar y donde hubiera alguna posibilidad más allá de dejar que el tiempo pase hasta que se abre la puerta. Y por otro lado, los boxes de la UCI tienen que ser boxes donde lo único que haya sea una pared en blanco. Bueno, pues pensamos que no. Se pueden cerrar, se les puede dar intimidad a los pacientes, se puede poner una televisión para que el ocio, que forma parte de nuestra vida, también forme parte de la vida en el hospital. Se puede poner un vinilo, que la imagen no sea una pared lisa, sino que sea un elemento de la naturaleza que permita que nuestra visión no sea el color uniforme de una pared. Podemos atender también a los gustos y necesidades de los pacientes ingresados, y hay iniciativas como esta de Música en Vena que acerca la música a los pacientes que están ingresados. Podemos sacar a nuestros pacientes del box, podemos pensar que pasarte 18, 20, 24 días ingresado en la misma habitación, a veces con una ventana demasiado pequeña o a veces sin ventana, no es algo que favorezca la recuperación, y podemos coger y sacar a los pacientes críticos y que vean el cielo y que vean la calle, porque si esto lo hemos descubierto como una necesidad antes de la pandemia, ahora en la pandemia, daos cuenta de cómo hemos tenido que transformar bibliotecas, gimnasios en salas de hospitalización donde teníamos ingresados a los pacientes de cualquier manera y donde la estructura volvía a estar al servicio de la enfermedad y no al servicio de las personas. Aún así, también es verdad que en ese contexto de aislamiento, de cierre del acompañamiento, de estructuras deshumanizadas, ha habido iniciativas que han puesto un poquito de esperanza. Se han abierto poco a poco las visitas, ha habido gente que se ha saltado las normas para hacer posible que los enfermos estén acompañados, y se ha sacado a los pacientes a la calle también, y esta es una foto que dio la vuelta al mundo, y en la que un paciente del Hospital del Mar en Barcelona salía a la calle, se le daba un paseo, un paciente crítico que podía ver el mar y ver el cielo. Por supuesto, el sistema también juega un papel en todo esto, en favorecer la humanización o en no favorecerlo. Yo creo que la sostenibilidad del sistema es importantísimo, pero cuando entramos en criterios mercantilistas y convertimos la atención sanitaria en un bien de consumo y los pacientes en algo que se cuantifica en números, en negocio y en cuenta de resultados, podemos perder también el norte. Ya hemos hablado mucho de lo que significa para los profesionales la actividad, la atención sanitaria. Ya hemos visto que la presión asistencial, el elevado volumen del trabajo, las condiciones inadecuadas de trabajo, la carencia de medios, el escaso margen de error, el poco descanso, la poca estabilidad laboral, conducen a situaciones de estrés, y esto es una experiencia que ya existía antes de la pandemia y que todos hemos vivido, como la gente que elegía una profesión sanitaria en muchos casos sufría un burnout, pero es que después de la pandemia esto ha sido algo dramático. Y hay hasta 1 de cada 3 médicos que se plantean abandonar la profesión, y también 4 de cada 10 enfermeras afirman estar quemadas con su profesión. Es decir, no voy a insistir, pero si la humanización es poner en el centro a las personas, y eso tiene que ver con poner en el centro al paciente, poner en el centro a las familias, también es poner en el centro a los profesionales como personas, que nos decían en la ponencia justo anterior. Y esto, antes de la pandemia, podía ser una necesidad que veíamos como imperiosa, ahora lo vemos como una obligación. Y por último, este es un cuadro que está en el Museo Van Gogh en Holanda, que se titula Solo en el mundo, en el cual una persona acaba de ver cómo fallece probablemente su marido, una mujer llorando y viviendo el final de los días de la persona querida. El acompañamiento al final de la vida, en los hospitales, ya antes de la pandemia, veíamos que era un punto claramente mejorable, donde el morir rodeado de cables, rodeado de aparatos, no era lo mismo que terminar tus días acompañado por tu familia y en un entorno mucho más humano, cercano y familiar. De hecho, hay gente que no quería morir en el hospital, y de hecho yo creo que ese reto de terminar tus días de una forma más humana y de una forma
más alejada de esas imágenes que hemos visto de aparatos y frialdad tecnológica, pues era un elemento fundamental. Y si eso lo habíamos descubierto como una necesidad antes de la pandemia, ¿qué os voy a contar durante la pandemia? Que ha sido uno de los grandes dramas que hemos vivido. Además del aislamiento y la soledad de los pacientes, además de la gravedad y el sufrimiento en las unidades de cuidados intensivos, el COVID ha sido una pandemia que se ha cebado en los pacientes ancianos que tenían que morir solos. Y eso ha saltado en los medios de comunicación y es algo que ha estado ahí preocupándonos a todos y, desde una experiencia de mínima empatía, haciendo que se nos remuevan los cimientos. Decían los profesionales sanitarios en Italia en el mes de febrero, finales de febrero, decían: estoy profundamente convencido de la importancia de las máscaras, de los guantes, de la maquinaria, pero el derecho a decir adiós para los que se van y para los que se quedan no debe ser menor. Otra afirmación decía: ¿sabía qué es lo más dramático? Ver a los pacientes morir solos, escucharlos mientras te ruegan que les digas adiós a sus hijos y nietos. O la idea de no poder decir adiós me duele más que la muerte misma. Y hay otras residencias para ancianos, otros hospitales y hospicios donde ya no existe la posibilidad de decir adiós. En fin, y ante todo este panorama, todo lo que hemos visto, la situación de los hospitales, el énfasis en la tecnología, la falta de comunicación, el burnout de los profesionales, todo lo que hemos visto sobre el final de la vida, ¿es posible humanizar la asistencia sanitaria? Para mí la pregunta en realidad sería esa. ¿Es posible no humanizarla? ¿Es posible ver todo esto y que no te mueva a decir hay que cambiar las cosas? En el proyecto UCI lo que se hizo fue esto mismo. Ver, abrir los ojos a esta realidad, no conformarnos con lo que había, decidir que era necesario otro estilo de atención sanitaria y ponernos en marcha. Ponernos en marcha valorando exactamente qué es lo que había que cambiar en las unidades de cuidados intensivos para que la atención sanitaria en esas unidades fuera una atención humanizada. Y se hicieron 8 claves, 8 líneas de trabajo, que son líneas de investigación y que no es hablar por hablar, sino que es concretar en acciones lo que la humanización puede darnos. Esto está publicado en el New England, esto está traducido. ¿Y cuáles son esas 8 líneas en las que trabajamos en el proyecto UCI? Pues en las UCIs de puertas abiertas, retirar esos horarios restringidos de visita y acompañamiento para que la familia pueda estar al lado de los pacientes. Favorecer la comunicación, que la comunicación en muchos casos no cambia el pronóstico de la enfermedad, pero hace que la familia y el propio paciente pueda entender, pueda asimilar y pueda vivir esa enfermedad sin el sufrimiento añadido de no saber qué está pasando. El bienestar del paciente. No solo tenemos que ocuparnos de las indicaciones y contraindicaciones, del tratamiento que hay que ofrecer a un paciente, también hay que preocuparnos porque el ingreso hospitalario y la atención sanitaria procure su bienestar. Y por eso, pues muchas de esas iniciativas que habéis visto, la música, el cambio de las estructuras, la presencia y participación de los familiares. No podemos convertir a los familiares en visitas incómodas y ellos, que son los principales cuidadores en el día a día, durante el ingreso y en la atención sanitaria también deben tener un papel. Cuidados al personal, el bienestar personal, el que los profesionales somos personas, fundamental. La prevención, manejo y seguimiento del síndrome de poscuidados intensivos, es decir, no conformarnos con que nuestros pacientes sobrevivan al ingreso en la UCI, sino que tengan un pronóstico vital y una posibilidad de recuperar su vida igual que era antes de ingresar. Humanizar las infraestructuras, que los lugares, las salas, los boxes, los espacios físicos sean espacios humanizados al servicio de las personas y que los cuidados al final de la vida también sean cuidados humanizados. Esas son las 8 líneas de trabajo del proyecto UCI. Eso es lo que se está trabajando y lo que se está convirtiendo en una realidad que está transformando la atención en las unidades de cuidados intensivos. Y lo que ha ocurrido durante la pandemia, pues evidentemente nos ha traído la pandemia enfermedad, nos ha traído soledad y aislamiento, nos ha traído miedo y muerte y nos ha traído un paso atrás importante en la humanización porque muchas de las iniciativas y conquistas que ya se habían hecho han tenido pasos atrás importantes. Sin embargo, también durante esta pandemia ha habido signos de esperanza, ha habido detalles de humanización, ha habido pequeñas iniciativas valiosas que han conservado la semilla de lo que se había hecho hasta ahora, ha habido desobediencias necesarias,
a las normas y a los protocolos, y ha habido soluciones creativas que han puesto alternativas reales a lo que esa corriente de deshumanización que nos ha traído la pandemia también nos está forzando. Así que, bueno, ¿la humanización está en crisis? Sí. La palabra crisis en chino tiene dos ideogramas. Uno es wei, que es una situación peligrosa, algo que es una dificultad real y un peligro real, pero también ji, que se puede traducir como oportunidad o como un punto crucial. Así que crisis es una situación peligrosa, pero también es una oportunidad. Así que para convertir esa situación peligrosa en una oportunidad que nos lleve adelante y que convierta esa humanización necesaria en obligatoria, lo que necesitamos hacer es valorar lo que significa la humanización, aprender de lo que hemos vivido en la pandemia y avanzar en la línea coherente a lo que hemos valorado y aprendido. Y por tanto, repitiendo esta diapositiva inicial, la humanización de la atención sanitaria, de la necesidad a la obligación, es volver a decir que antes de la pandemia ya lo sabíamos, era una necesidad y estábamos trabajando en ello. Después de la pandemia, lo que hemos comprobado es que es una obligación, que es una exigencia moral que debe regir nuestra libre voluntad, que no se puede decidir yo no humanizo. Así que unamos corazón y cerebro, ciencia y sentimiento, y descubramos que, además de saber mucho y hacer las cosas muy bien, tenemos que cuidar a las personas porque es imprescindible. Y como dice Obama, mirando al futuro, yo creo que nos reserva algo mejor, pero para que eso algo mejor llegue, necesitamos el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando y de seguir luchando. Y yo voy a seguir en eso. Buenos días de nuevo. Muchas gracias a mis tres compañeros de mesa. Me ha advertido la organización de que llevamos 15 minutos de retraso, pero yo creo que después de estas tres intervenciones tan brillantes, y por supuesto os doy a todos la enhorabuena, no podemos sustraernos de la oportunidad de realizar alguna pregunta. Así que, por favor, si alguien tiene interés en preguntar algo. Sí. Hola, buenos días. Soy Javier Font, presidente de la Fundación 360 para la Autonomía Personal y de la Federación de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid de Fama COCENFE Madrid. La verdad que nosotros, la última intervención, todas han sido muy, desde luego, excepcionales, pero la última nos ha acercado mucho a nuestra realidad, a la que hemos vivido durante toda esta pandemia, y ojalá que no haya nunca otra nueva, porque no sabemos si sobreviviremos, más que nada porque estamos un poco expectantes de que la Administración esté tomando buena nota de esta última apartado, ¿no? de la humanización. Nos parece muy interesante hablar de humanización porque algo, pues bueno, que era puramente lógico, que venía intrínsecamente ligado con la profesión y con el sistema, más que con la profesión, con el sistema, que también propicia que haya alguna relación entre médico-paciente, pues se haya puesto de manifiesto, ¿no? Falta de medios, recursos. Ha hablado de una parte importantísima que es de la humanización de las infraestructuras. Yo les invito a muchos a que vayan a visitar el Hospital del Niño Jesús, cómo entornos de espacios oncológicos se han convertido en el hogar de muchos niños durante mucho tiempo. Yo creo que todo eso se podría ver, analizar, porque se puede extrapolar perfectamente al sistema sanitario actual que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay una parte importantísima que es la parte del derecho sanitario, la parte por supuestísimo, la objetividad del ámbito de la medicina y luego el ámbito de los servicios sociales, ¿no? Yo tuve que atender personas en un caso concreto de esclerosis múltiple, donde el caso de Lidia era exactamente igual, nada más que con una persona que era totalmente dependiente, no tenía problemas cognitivos, pero tenía muchos problemas de comunicación, tenía problemas de deglución, tenía problemas de movilidad en los miembros superiores e inferiores. En definitiva, para entender, es una persona muy, muy, muy dependiente y tuvo que morir solo, y además de morir solo, no pudo ser acompañado ni en el entierro. Creo que se han cometido tropelías hacia el ser humano tremendo, por eso la palabra de los derechos humanos que aparecía en la primera diapositiva me parece fundamental, porque
Y perdóname que me extienda un poco en esta intervención, pero tenemos una Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hay un marco normativo brutal de la protección del colectivo al que representamos y creo que hay una carencia importante. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo están ustedes empujando, me refiero al último interviniente, para que esto se tome nota y empiecen a figurar cambios? Porque nosotros que estamos todos los días bregando con la Administración entendemos que hay mucha falta de empuje y poca receptividad por parte de la Administración, ¿no? Bueno, pues agradecerte la intervención, lo primero. Estoy convencido de que a mayor fragilidad, mayor importancia de la humanización, y es una responsabilidad social y de cada uno de nosotros. Y el proyecto UCI nace desde esa sensibilidad y lo que pretende es inicialmente humanizar y hacer mejores nuestras unidades de cuidados intensivos, que falta les hace, pero desde ahí empezar a extender esa necesaria humanización a otros ámbitos. Hemos tenido conversaciones con las administraciones, con las sociedades científicas, hemos participado en el Plan de Humanización de la Comunidad de Madrid, o sea que tenemos publicaciones científicas que avalan el beneficio de hacer las cosas de esta manera, de favorecer la comunicación, los cuidados psicológicos. Bueno, yo creo que lo único que nosotros podemos hacer es que la humanización no sea todas esas cosas que han salido ahí como un negocio, una moda, un discurso vacío, algo, un adorno, sino que sea algo tangible, real y comprometido. Y es donde yo creo que tenemos que estar. Y luego que tomemos conciencia todos de que como médicos, como enfermeras, como profesionales, como pacientes, como ciudadanos, el humanizar la atención sanitaria, en general humanizar la vida. Somos personas y necesitamos esa humanidad para desarrollar todo el potencial como personas que tenemos, pues que nos comprometamos en eso. O sea, yo creo que es imposible dar de lado a un aspecto fundamental para las personas y nosotros estamos en eso, en empujarlo en todos los foros que tengamos oportunidad. No me quiero entretener mucho, perdona, pero es que es importantísimo que también entendamos que hay una parte importante que es el concepto de autonomía personal para las personas dependientes a través de una figura que es muy desconocida, que es la figura del asistente personal y que trata de suplir las carencias de estas personas que a veces tienen problemas cognitivos o de movilidad. En mi caso, yo soy una persona dependiente y necesito ese tipo de apoyos. A nadie se le ocurriría ahora, por ejemplo, no dejar pasar, y es un paralelismo un poco extraño, pero parecido, a un perro guía en un taxi, ¿no? Pero hubo una regulación que permitió afortunadamente que esos cambios se produjeran en la sociedad. Por tanto, vayamos a hacer cambios legislativos los que sean necesarios para que sea un caso de pandemia, pero con responsabilidades asumidas por parte del asistente personal, de familiar o de quien proceda, a una persona dependiente, no se le abandone, porque en un momento de situación de crisis humanitaria como la que hemos vivido, entiendo que los enfermeros y enfermeras tienen que estar atendiendo situaciones dramáticas, los médicos internistas igual, pero por eso es bueno que haya una persona que es la figura del asistente personal que pueda permitirse el estar con ese paciente para precisamente que otros puedan ocuparse de otras cosas, ¿no? Y no de evitar escaras, que también se han producido, porque evidentemente esas cosas se han producido cuando una persona es muy dependiente, no se puede comunicar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es importante también hilar la parte social, el conocimiento social, en qué sentido van ciertos colectivos para que se mejore pues el tratamiento y la atención sanitaria. Y, por supuesto, la humanización de las infraestructuras, el chute de medicina natural que esa persona cuando salió con la cama a ver el mar obtuvo, fue seguramente una mejora sustancial en su estado de ánimo y de salud tremendo, seguro. ¿Alguna pregunta más? Mi pregunta es más como una reflexión. Escuchando un poco lo que sucedió con el paciente que nos presentaba el último ponente, desde la óptica de la ingeniería es increíble que hoy podamos en tiempo real ver lo que sucede y no podamos darle la oportunidad a un paciente que tenga una información en tiempo real para que otro médico lo vea en otro sitio. O sea, lo veo como en el estado del desarrollo hoy que se tienen las tecnologías como algo increíble que suceda. O sea, si podemos hoy con un WhatsApp
pasar el Atlántico, en tiempo real estarnos viendo, ¿cómo puede suceder eso? Entonces, creo que nos toca empezar a trabajar más en equipo entre tecnologías y, obviamente, las partes médicas. O sea, digamos, es un llamado, como una reflexión, a que las tecnologías hoy nos permiten hacer maravillas, pero desafortunadamente, no sé, los procesos, los procedimientos, las políticas no permiten el desarrollo real y las oportunidades que se pueden generar con esto. Entonces, esa era mi reflexión. Simplemente por apuntar, al hilo, sobre todo, de la importancia de la coordinación de la información clínica. Por ejemplo, en mi hospital no tenemos un sistema que coordine a un paciente que ingresa, por ejemplo, de urgencias, tiene un sistema informático específico, nos llega a la UCI, tenemos otro sistema informático específico y llega a la planta con otro sistema informático específico, en el que no se tiene acceso ni el de planta a lo que tenía la UCI, ni al que tenía en urgencia, dentro de un mismo hospital. O sea, ya no solamente a nivel de que se pueda hacer una coordinación, es decir, yo sí que puedo acceder a lo mejor a la parte de la primaria con el sistema, ¿no? Pero no puedo acceder dentro de mi hospital a cuál ha sido el proceso de ese paciente, ¿no? Ese seguimiento de la historia clínica. O sea, es un punto que la tecnología efectivamente tiene que ir de la mano de ayuda, pero para ello tendremos que diseñar pues juntos ese futuro en el que realmente, ¿no?, nos sirva como una aliada, ¿no? No sobre todo porque todavía tenemos sistemas documentales, sistemas informáticos importantes, ¿no?, para que podamos valorar y cómo podemos gestionarlo. Por supuesto, felicidades por estas grandes charlas, las tres son magníficas, me han gustado muchísimo. Es una cuestión, después del COVID todos pensamos bien, vamos a aprender, vamos a robustecer nuestro sistema de salud nacional y ahora pues habéis hablado de esa importancia, de ver ya no solamente de una necesidad. Habéis hablado también de, y además los tres habéis tocado lo mismo, de esa importancia de cuidar a los que nos cuidan, ¿no?, a los cuidadores, que también lo pensamos ahora el Sistema Nacional lo va a captar mejor y va a generar más cultura de cuidados a los profesionales de la salud. Pero estamos viendo que otra vez, parece que no hemos aprendido mucho, empieza a haber otra vez despidos a las enfermeras que se les contrató. Seguro que no nos va a extrañar cuando empiece a haber otra vez recortes en sanidad. ¿Cómo podemos instaurar, y esta pregunta para los tres, esa cultura de la humanización de la salud? Porque no creo que sean solamente prácticas, no creo que solamente sea cambiar la infraestructura de los hospitales, sino es crear realmente una cultura de humanización sanitaria que probablemente tenga que ver incluso con la formación a los estudiantes, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay aquí? Porque a lo mejor los que estamos aquí, ya más o menos, los que nos dedicamos un poco a la bioética y tal, pues más o menos estamos acostumbrados a esto, nos suena, nos subimos al carro, pero ¿cómo podemos transmitir esto a nuestros dirigentes, a nuestros estudiantes, a nuevos profesionales de la salud, a los que ya están trabajando de una manera no tan humanizada? ¿Qué podemos hacer? Muy probablemente sea más fácil transmitirlo a los estudiantes que a los dirigentes, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese punto, lo que está claro es que esto exige un compromiso, ¿no? Ese compromiso yo creo que se está dando, quiero decir que yo no creo que las instituciones o los responsables sanitarios sean los malos de la película, quiero decir que se hizo un esfuerzo muy importante porque fue necesario hacerlo a la hora, por ejemplo, de contratar a un grupo de profesionales, ¿no? Y se hace un esfuerzo porque parte de ese grupo se mantenga después de pasada la situación de crisis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es parte del esfuerzo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que las iniciativas se generalicen y se conviertan en, esas iniciativas se conviertan no solo en una iniciativa de máximos que parta de una institución específica, sino de una cuestión de mínimos que trascienda o que impregne todo el sistema? Pues sin duda eso es más difícil, ¿no? Está claro que no es imposible porque muchas de esas iniciativas ya se han trasladado, por ejemplo, las iniciativas, ¿no?, de dar visibilidad, de dar importancia y de difundir en qué consiste el trabajo de enfermería. Esto ha llegado a proponer 2020 como el año de la enfermera, quiero decir, o sea, que ha llegado a una institución supranacional, ¿no? Ahora, sin duda, aquí hay una parte de compromiso político que exige o que va acompañado de un gasto, ¿no? Y ese gasto tiene que producirse y tenemos que ser conscientes de que ese gasto lo tenemos que costear.
que es otra cuestión que a nadie le gusta hablar, y eso exige corresponsabilidad en salud, ¿no? Yo creo que hay algunas claves de esa respuesta, pero esa respuesta nos implica a todos, ¿no? A los que gestionan el gasto y a los que debemos costearlo. Muy bien, muchas gracias de nuevo a mis tres compañeros de mesa y muchas gracias a todos. Y ahora tenemos un descanso. Sí, vamos mal de hora, con lo cual fuera hay un café, salimos, tomamos el café y por favor en 20 minutos comenzamos, cuarto de hora, 20 minutos, como muy tarde. Gracias.